Muy buenos días, hermanos, que el Señor bendiga a todos. Bueno, hay tantos niños que cuesta pasar por ahí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. Estamos creciendo en ese sentido también. Bendito sea Dios. Pues muy bien. Tengo el encargo de dar seguimiento al tema que se ha venido estudiando los últimos domingos y que tiene como base Filipenses capítulo 4 en el versículo 8. Creo que se ha repetido tanto este texto que probablemente ya lo tienes en tu memoria. Filipenses 4 en el versículo 8. Y este texto obviamente nos está diciendo en qué debemos fijar nuestra mente. ¿Qué debe haber en nosotros? ¿Qué debe haber en nuestro pensar de manera constante? Por eso, en este texto se dice, por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es. A ver si vamos a hacer una dinámica aquí, ¿no? Cuando yo diga esa parte, pensar en tal cosa, ahí lo seguimos en la Biblia y lo decimos, ¿vale? Lo decimos juntos. Vamos a ver si nos sale esta pequeña dinámica. Lo vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es. Eso. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y entonces dice, si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. Hay tantas cosas en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿no? Hay tantas cosas que nos confunden inclusive. Hay tantas cosas que dejamos entrar a nuestra mente, ya sea por los medios de comunicación, por ejemplo, o con conversaciones, y a veces nos metemos en cosas que no son nada agradables. ¿Cuántas cosas está sucediendo en el mundo, no? Cuando escuchamos o vemos las noticias, pues uno dice, vaya, ¿a dónde vamos con todo esto? Tanto incendio, incendios incontrolables en Canadá, en Hawái, aquí mismo, en las Islas Canarias. Y entonces uno dice, ¿qué va a pasar con todo eso? Te llenas de preocupación, tal vez de ansiedad. Y llenamos nuestra mente con cosas que son reales, por supuesto, ahí están. Pero no olvidemos que hay algo mejor todavía en lo cual pensar. Y por eso se está dedicando tanto tiempo en aquellas cosas que deben estar muy fijas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy estamos en esa parte donde dice que debemos pensar en aquello que es de buen nombre. Y la idea del buen nombre tiene que hablar precisamente con palabras, las buenas palabras. Es interesante. ¿Cómo sabemos eso? Pues obviamente es que si lo leyésemos en el idioma que se escribió esta carta, que es el idioma griego, nos hablaría de ello, por supuesto. La traducción sería que debemos entonces pensar en aquello que es de buen hablar. Ahora, estamos aprendiendo, aún a nuestra edad seguimos aprendiendo a hablar, fíjate. Especialmente porque muchos de nosotros venimos de otros lugares. ¿No te ha pasado lo difícil que fue aprender, no tal vez un nuevo idioma, tal vez como Laura, sí, Mike y algunos otros que tuvieron que aprender el castellano? Pero nosotros venimos también de otros lugares donde se habla castellano y por lo menos yo tuve muchas dificultades al principio para saberme comunicar tal como se comunica aquí, en este lugar. Recuerdo la primera vez que fui a la ferretería y yo iba buscando una pieza y dije yo, necesito algo para la cortina de mi ventana. Y por supuesto me sacaron ganchos y toda la cosa porque en mi país la persiana es cortina. Aquí es persiana, allá es cortina. Y entonces yo dije, no es eso, no es eso. Hasta que al final me llegaron a la conclusión que era lo que yo quería. Estaba comunicándome en español, pero no se me entendía. Además de eso, recordamos para muchos, el frigorífico llega a tener otros nombres en otros lugares. Refrigerador, qué sé yo, algunos otros nombres, ¿no? ¿Qué pensar acerca del coche? Para algunos el coche, en México quizás, es un cerdo. Pero el coche
aquí tiene que ver obviamente con el vehículo. En mi país es el carro, pero aquí el carro es el que va tirado por caballos. Entonces, qué lío se hace uno, ¿no? Para saberse comunicar. ¿Qué de aquello con el usted y tú? O ustedes y vosotros. Vaya líos que tenemos. Y al final llegamos a una conclusión. Bueno, tengo que aprender a comunicarme. De nuevo, ¿no? Se suponía que ya sabía comunicarme, pero estoy aprendiendo. Eso es algo que está de manera constante en nosotros. La manera de comunicarnos. Interesantemente, la palabra del Señor nos enseña que debemos fijar nuestra mente en las palabras, en la manera en cómo hablamos entonces. Pensemos en cómo entonces debemos agradar a Dios con nuestro hablar. No es fácil hablar, porque muchas veces lo que decimos no es exactamente lo que queremos decir. Vamos a ver si me funciona esto. Aquí. Entonces, en cuanto a la comunicación, ya el Señor nos bendijo. Porque tenemos muchas maneras de comunicarnos. Dios nos bendijo con la capacidad de comunicarnos no solamente con palabras, sino también con gestos, ¿no? Si me miras por ahí, más o menos tú dirías de qué estoy hablando, por los gestos que estoy usando, ¿no? Usamos mucho expresiones y maneras, aún la forma como decimos las cosas. Si yo digo que estoy muy alegre, pero lo digo así, pues no parece. Tengo que tener una sonrisa para decir ¡qué alegría! ¡Qué gozo! De hecho, cuando cantamos, y cuando cantamos aquí en ese culto público, y cantamos de gozo, sonreamos, porque tiene que ver con la comunicación. No solo hablamos con palabras, sino con gestos. Si perdiésemos la habilidad de hablar, nos quedarían, por ejemplo, hay un lenguaje de signos, ¿verdad? Nos quedarían otras formas de comunicarnos. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor en cuanto a la comunicación? Y sobre todo pensar, es que Dios es el Dios de la comunicación. Desde el principio, Él se comunicó con el hombre. Y siempre ha querido hacerlo. Es el pecado lo que impide que nosotros podamos oír la voz de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios y el pecado es una forma de decir, Señor, no te quiero oír, quiero hacer lo que yo quiera, no me digas lo que yo tengo que hacer. Qué triste, ¿no? El pecado es terrible entonces, porque estamos cortando nosotros la comunicación, la buena comunicación de Dios para con nosotros los seres humanos. Dios nos ha dejado su palabra, palabra. Él mismo se llamó a sí mismo el verbo o la palabra. Fíjate, qué importancia tiene para Dios la comunicación. Nos bendijo para que nos pudiésemos comunicar. Ahora, la pregunta es entonces, ¿le gusta a Dios cómo hablas? ¿Cómo te comunicas? ¿Hablas bien? Que no solamente de pronunciar, sino qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás tratando de decir. ¿Le gusta a Dios cómo te expresas? Nota, cuidado, porque hay gestos pecaminosos, hay maneras de comunicarse totalmente incorrectas, vulgares. Cuidado entonces. Porque Dios quiere que fijemos nuestra mente en la forma en cómo nos estamos comunicando, por supuesto con Él, pero también con los demás. Por eso debemos pensar entonces, pensar en cómo agradar a Dios con nuestro hablar. Voy a estar usando varios textos, por lo tanto, tal vez lo mejor tal vez sería anotarlos si los quieres ver después, porque voy a ir muy rápido y te va a costar quizás, a algunos les costaría un poco encontrarlo. Por eso les he puesto aquí en la presentación para que no tengas mayor problema. Por ejemplo, algunas cosas que debemos tomar en cuenta, pensar en nuestra comunicación, es que Dios todo lo escucha. Dios todo lo escucha.
De tal manera que Él dice que tiene sus oídos puestos en nosotros. Bueno, sí, vale, lo dice en relación a la oración. Dios tiene su oído puesto en este lugar. Cuando oramos, cuando le pedimos, cuando le exaltamos, cuando le glorificamos con nuestras palabras. Pero también en la privacidad tuya. O allá cuando estás con tus amistades, con tu familia, etc. ¿Cómo te comuniques? También Dios está escuchando, Dios sigue escuchando. Y es más, este texto del Salmo 139 en el versículo 4 dice, aún no está, dice el salmista, aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Como Dios todo lo sabe, conoce perfectamente todas las cosas, entonces sabe no solamente lo que digo, sino la intención. Nota que muchas veces hablamos y decimos algo, pero queremos decir otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos con ironía. La ironía es cuando alguien me hace algo y yo le digo, ajá, qué bonito, ¿no? Qué bonito. No, no es bonito. Lo estoy diciendo lo contrario, ¿no? Una ironía para hablar, una forma de llamar la atención. No siempre nuestras palabras dicen lo que quiere decir nuestro corazón. De tal manera que Dios sabe, sabiéndolo todo, entonces es obvio que Él conoce las intenciones de lo que yo quiero decir, de cómo me estoy comunicando. Por eso la gran pregunta, ¿le gusta a Dios cómo me comunico? ¿Se está agradando Él con mis palabras, con mi hablar, con mi manera de comunicarme? Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce y por lo tanto todo lo escucha. Hay muchas formas de hablar que son pecaminosas. Lo dice la palabra del Señor. Veamos algunos textos de eso. Por ejemplo, si vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 11, debemos pensar que el libro de Eclesiastés es el libro que analiza la vida. El predicador, dice ahí, así se le llama, Eclesiastés es el predicador. El que estaba no solamente razonando, sino como dictando una conferencia, digámoslo así, al mundo. Obviamente, este libro es inspirado por el Señor, de tal manera que aquel razonamiento sobre el actuar humano nos llega hasta nosotros hoy a través de este libro inspirado por Dios, el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés habla de una variedad enorme de temas, porque está analizando la vida en términos generales. Y a veces toma como una forma muy negativa de hablar, porque está hablando de lo negativo, que es muchas veces la vida. Al final habrá una conclusión sobre la vida. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Punto. Todo lo demás, ¿qué es? Vanidad de vanidades. El todo del hombre es agradar a Dios. Y entre otras cosas, entonces, que está analizando el libro de Eclesiastés, nos dice, cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad. Y eso de nada le sirve al ser humano, eso es vanidad. Cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad. Nota que muchas veces nosotros queremos impresionar, ¿no? Bueno, tienes una entrevista de trabajo, tan común, ¿no? Una entrevista de trabajo. ¿Sabe usted cocinar? Oh, tú dices que eres un chef. Cocinar para mí es poco. Uf, yo sé hacer de todo. Yo hago comida internacional. No, se va a chupar los dedos. Y empiezo a decir, mira cómo soy yo, mira lo que puedo hacer. Nadie como yo. Es cierto, por supuesto, lo que dice la palabra del Señor. Cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad. Pero esto está entre las cosas pecaminosas que hay en nosotros. ¿Cuál es el deseo? Cuando hablamos, ¿qué queremos? ¿Decirle al mundo qué grande es Dios? ¿O decirle al mundo qué grande soy yo? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos con nuestro hablar? Por supuesto, vivimos y estamos en este mundo para dar testimonio de quién es Dios.
Y su gracia, eso sí, su gracia en mí. De tal manera que el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero la gloria es de Él. Cuidado, porque donde aumentan las palabras, también aumenta mi deseo de engrandecerme. Y me olvido que el grande, y solamente el grande, es Dios. Otra forma pecaminosa, por supuesto, tiene que ver con la mentira. Las palabras engañosas. Recordemos que Dios todo lo escucha. Él escucha y aborrece, por supuesto, las palabras engañosas porque se oponen totalmente a lo que Él es. En el libro de Proverbios, entonces se nos dice, capítulo 6, versículos 16 al 19, si quieres leerlo en casa. Solamente leo esta frase, donde dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables. Y entonces comienza a enumerar estas cosas. Es decir, muchas cosas le son aborrecibles a Dios, abominables. Esta palabra es importantísima. Porque algo aborrecible, algo abominable, es por ejemplo, a veces pasa en verano, ¿no? Abrimos el frigo y hay una comida que se estropeó. Nos da asco, justamente lo que dice Dios. Dios dice que hay cosas que a Él le dan asco, que las aborrece, que le son abominables. Así que el deber para esta semana, ir a Proverbios 6, 16 al 19 para averiguar cuáles son estas cosas. De momento nos detenemos en una de ellas, porque dice que entre esas cosas abominables está la lengua mentirosa. Por supuesto, es que Dios es la verdad. ¿Y qué es lo opuesto a la verdad? Si no es la mentira. Por eso el enemigo del Señor, Él es mentiroso. Él así es. Y nosotros aprendemos. Y nos volvemos expertos en la mentira. Y muchas veces pensamos, en este momento lo mejor es una mentira. A veces pensamos así. A veces pensamos que esta es la manera de salir de una situación vergonzosa. Lo mejor es mentir, decimos. Y entonces, tratando de ocultar un pecado, cometemos otro. Porque mentir, obviamente, es pecado. Y nota, qué fácil nos es mentir, ¿verdad? Dice que esto a Dios le causa asco. Le es abominable, es aborrecible al Señor. Pensemos en la manera como nos comunicamos y en las palabras que usamos. Que no usemos palabras engañosas. Nunca la mentira es solución. Aprendamos ese principio. Nunca la mentira es la solución. Siempre la verdad. Varios de los que estamos aquí conducimos. Y si te para la policía y te dice tal cosa, qué sé yo. ¿Sabe usted que venía a mayor velocidad de la reglamentaria? Tú dices, no lo sabía. ¿No vio usted el letrero? No, para nada. Y quizás sí. Es fácil mentir. Está ahí, en la punta de la lengua. Fácil. Recordemos, qué fácil entonces es causarle asco a Dios. Qué fácil. Por eso que el texto nos dice, en esto pensad. Reflexionemos. Pero hay más. En Romanos capítulo 3, en el versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿De quién está hablando? Del ser humano. En general. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y dice, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Es que la mentira es peligrosa. Aquí se compara con un veneno terrible de una víbora que muerde y mata. En esto pensad, dice la palabra del Señor, en lo que es de buen nombre. Y no es de buen nombre la mentira, por supuesto que no. Las palabras engañosas entonces
desfiguran y engrandecen la realidad. Hay una palabra que no usamos, pero hay una forma de calificar a la persona que es mentirosa. De por sí es mentirosa. Y nota que muchas veces nosotros identificamos a las personas y decimos, cuidado con ese, porque ese es mentiroso. ¿No es cierto? Sabemos que algunos son mitómanos. Esa es la palabra que se usa para hablar del que miente, el mentiroso compulsivo. El que dice y aumenta. El que dice y desfigura la realidad, aún la realidad sobre sí mismo. Porque esa es la mentira. Desfigurar la verdad. En esto pensemos, dice la palabra del Señor. Hay más aún. Porque allá en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Palabras corrompidas, creo que esa es la palabra que usan las otras versiones, como la versión Reina Valera del 60. Estoy usando la Reina Valera del 2020. Palabra corrompida. También hay otras versiones que usan la palabra podrida. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra podrida o ninguna palabra obscena. Todo eso son sinónimos de la palabra que se está usando ahí para referirse a cierto tipo de conversaciones. Conversaciones que no edifican, que no traen ningún beneficio, por el contrario, es algo que va carcomiendo y pudriendo cada vez más. Qué bueno es Dios, que cuando Él viene a nuestro corazón comienza un proceso de transformación en nosotros. Pero es un proceso. Y estamos aprendiendo a hablar. Por eso nos dice allá en Filipenses 4:8, en esto pensad, o mantente pensando en esto. ¿No has aprendido ya? Todavía falta por aprender. Cuidado y nuestras palabras no sean algo asqueroso, podrido, obsceno. Dios lo aborrece. También tenemos lo que en la Biblia se dice palabras ociosas. Mateo 12:36, el Señor Jesús decía: pero yo os digo que de toda palabra ociosa o palabra vacía que diga cada cual, dará cuenta en el día del juicio. Aquí ya se está poniendo seria la cosa. Hay palabras que no valen para nada, vacías, ociosas, dice ahí. Un ejemplo de esto es que seguramente en tu casa, yo lo tengo, y me llamó la atención cuando leía de esto. Dice, hay algunas cosas que tenemos en casa que son inútiles, no sé por qué las guardamos. Y de hecho, muchas veces cuando nos mudamos, cuando nos vamos a otro piso, empezamos a tirar un montón de cosas, ¿no? ¿No te ha pasado? Y tú dices, ¿y yo por qué estaba guardando esto? Entre las muchas cosas que guardamos es que todos los aparatos traen un manual del usuario. Bueno, cada vez menos, casi ahora viene por internet, te dice, búscalo. Ya no vamos a usar papel en eso. Es que acumulamos el montón de papel. Y cuando leía esto digo, estoy seguro que yo tengo una cantidad de manuales de usuario que están obsoletos totalmente, que ya perdieron validez, que ya no valen para nada. Y como no valen para nada, interesantemente, y mira, fíjate lo que tienes guardado en casa, porque probablemente tienes un manual de usuario de algún aparato que está en chino y lo estás guardando. Entonces, ¿para qué guardo esto si no lo entiendo? Palabras vacías. Está acumulando, está usando un espacio. ¿Para qué? Nota que es la misma ilustración que Dios usa sobre nuestro hablar. Palabras que están allí en nuestro vocabulario. ¿Para qué? Ya no corresponde a tu nueva vida. Es como comprar un librero, tira aquello que tiene polilla, aquellos libros que ya no. Ponga ahí nuevo.
Sería la idea, ¿verdad? Ninguna palabra ociosa, nada vacío, nada que edifique. Eso tíralo, deséchalo. No vale para nada. Dios todo lo escucha. Desechemos aquellas cosas que no le agradan a Dios, que son vacías. Solo están ocupando un espacio en nuestra mente y quizás en nuestro corazón. Llevemos cuidado. Entonces, el texto, por lo demás, hermanos, pensad en esto, entre otras cosas, en todo lo que es de buen nombre, es decir, en aquello que sirve verdaderamente para una comunicación correcta, para algo que va a agradar a Dios. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas de esas cosas buenas en cuanto al hablar? Bueno, por ejemplo, en Proverbios, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: por lo demás, hermanos, estad alegres, buscad la perfección, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor sea con vosotros, dice 2 Corintios. Nota, entre esas palabras, estas sí valen, son las palabras de consuelo. Que llegues donde alguien que está sufriendo y le pueda decir algo que verdaderamente le vale, que le sirve en ese momento. Quizás necesita un consejo, no sabe qué hacer. Ve tú con la palabra del Señor. Anímale. Esa palabra de consuelo ahí también puede ser una palabra de ánimo. Esto le agrada a Dios. Y pensemos, para esto Dios me ha hecho una nueva criatura, para edificar, para bendecir a otros. También en Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del ser humano, pero el consejo del Señor es el que permanece. Tú tienes buenas ideas y buenas cosas para decirle a las personas, pero nada se comparará con la palabra de Dios. De tal manera que nuestros consejos deben ser bíblicos. Y antes de decirle a una persona, mira, yo pienso que deberías hacer esto, es mucho mejor decirle, ¿sabes qué dice Dios en relación a eso que se está quitando la paz? Dios dice, cítale un texto de la Biblia, dile lo que Dios dice. Porque entonces ese consejo, dice la palabra del Señor mismo, ese consejo permanece, ese quedará grabado y ese es el que vale. Ese es el que la persona y el mundo en general necesita. Si la palabra del Señor nos dice que debemos desechar la mentira, entonces nos dice que hablemos la verdad. Esto le agrada a Dios, porque va conforme a su carácter. Él es la verdad, yo debo hablar la verdad. Dios quiere que hablemos con la verdad. Por eso, dice Efesios 6:25, por eso desechad la mentira. Y entonces dice, hablad la verdad. Desecha la mentira. Piensa, tengo un montón de palabras en mi cabeza que he aprendido. Muchas de ellas fuera. Queda un espacio ahí, ¿no? ¿Qué pongo ahora ahí? La verdad. Por eso el versículo anterior nos habla de esas palabras eternas. Pon esas palabras eternas en tu mente, en tu corazón. Lee la Biblia, estudia la Biblia. No te pierdas los estudios bíblicos. Aprende más, porque eso te ayudará en tu comunicación diaria y te ayudará, por supuesto, a hablar la verdad. Porque la verdad la debemos hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, sigue diciendo Efesios 6:25. Un caso bíblico que todos conocemos, y acabamos de cantar algo acerca de esto, es el que se encuentra en Isaías capítulo 6. Hay una visión que tiene el profeta Isaías, y entonces ve una visión celestial. Y dice él, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque aunque soy hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Nota, ¿cuál era la preocupación de Isaías en ese momento? Una visión en la cual se presenta, digamos, la figura y la ilustración de quién es Dios.
Recuerda que a Dios nadie le vio jamás, era una visión apenas. Pero aún con una visión, su preocupación era, ¿y cómo soy yo? Vio la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ¿y cómo soy yo? Y nota que no se le ocurrió otra cosa más que pensar en su inmundicia al hablar. A la vez dijo, es que habito en un pueblo de labios inmundos. Ese es nuestro caso. Quizás en casa no nos dijeron, tú di tal palabra obscena. Eso no nos iban a decir nuestros padres. ¿Y cómo las aprendimos? En las relaciones, ¿verdad? Y aún en las malas relaciones muchas veces. Se nos pegaron aquellas cosas. Y comenzamos a hablar como tal, como todos hablan. La preocupación de Isaías, ¿no? Labios inmundos, porque habito en un pueblo de labios inmundos. Ay de mí. Ahí está Dios, la verdad. Ay de mí. Mis labios inmundos. Entonces se ve en ese caso, Isaías 6, la necesidad de una boca purificada. Y Dios quiere purificarnos entonces. Entonces, en el siguiente versículo dice, y voló hacia mí uno de los serafines, de aquellos seres angelicales, con un carbón encendido en la mano tomado del altar, con unas tenazas. Es que estaba, digamos, como en el templo antiguo, ¿no? De ahí del Antiguo Testamento. El altar, donde se sacrificaba los animalitos para perdón de pecados. Era un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese lugar de sacrificio para perdón de pecados, desde ahí, en esa visión, trae uno de aquellos seres angelicales un carbón encendido para tocar sus labios. ¿Por qué? Porque sus labios, dijo, son inmundos. Y necesitaban ser purificados con fuego del altar. Mira, esto es lo que hace Cristo en nosotros. Es un símbolo aquello, nada más, sombra de la realidad. Lo que hace Cristo en nosotros es cambiar, transformar. Y si mi manera de hablar le da asco a Dios, también por eso murió Cristo. Para cambiarme. También cambiar mi hablar. También se interesó en mis labios. Y el proceso duele. ¿Te imaginas un carbón encendido en los labios? Tocando los labios. Pero necesario. Porque entonces sigue diciendo en el versículo 7, tocó con él mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, se ha quitado tu culpa y ha quedado limpio tu pecado. Bendito sea Dios, porque eso es lo que ha hecho. Perdonar. Y si mi hablar le daba asco, yo vine y le dije, Señor, perdona mis pecados. En esos pecados estaba incluido aquellas expresiones horribles. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó. También por eso murió. Y lo perdonó. Dios perdona. ¿Y de aquí en adelante qué? Ahora viene mi responsabilidad. Desechar la mentira, poner la verdad. Desechar las palabras podridas y poner la sana doctrina, la palabra del Señor. Cambios, transformación total. Cuando Dios purifica, cuando Dios perdona, entonces nos capacita para servirle. Porque lo siguiente que sucede es que describe Isaías diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién? ¿A quién quería el Señor que fuese? ¿A aquel mismo pueblo de labios inmundos? Pero alguien tenía que ir, no con labios inmundos. Ya está Isaías, perdonado, purificado. Entonces respondí yo, aquí me tienes. Envíame a mí. Acabamos de cantarlo. Heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que cantamos. Un deseo profundo de Isaías diciendo, veo entonces la necesidad. Veo
¿Cuánto asco tiene Dios? ¿Cuánto asco por el pecado? Que no tengas asco de mí, Dios. Úsame. Heme aquí. Heme aquí. Aquí me tienes. Envíame a mí. Entonces se oye la voz que dice, y dijo, anda. Y dile a este pueblo, y entonces vienen todas las profecías de Isaías. Comunica la palabra de verdad, la palabra verdadera. Nos parecemos a Isaías. Labios inmundos, purificados, listos para ir a un pueblo de labios inmundos y decirles la verdad. Nos parecemos. Cantamos, heme aquí, pero que sea verdad. Que sea verdad. Vamos, con esos labios nuevos, con esa forma nueva de hablar, con esa forma de hablar que agrada a Dios. Y comuniquemos la verdad. Comuniquemos a Cristo. En esto pensad. Padre que está en los cielos, qué buena es su palabra, Dios. Gracias, Dios, por recordarnos lo que hace en nosotros, la forma como trata con nosotros, el impacto en nuestras propias vidas de ese proceso duro de transformación, pero necesario. Pero luego también la necesidad de que esas vidas transformadas puedan ir a un pueblo que necesita, a una nación que necesita, a un mundo que necesita, porque se multiplica aquello que le da asco, Dios. Ayúdenos para ser fieles a un Dios fiel, a llevar la verdad de Dios. Ayúdenos a apartarnos de aquello que le desagrada a Dios y a ponernos a su disposición para la gloria de su nombre. Por esto oramos, en el nombre de Jesús. Amén.